Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de finanzas para emprendedores. El día de hoy vamos a enseñar cómo hacer una tabla de amortización variable. Esto puede ser muy útil cuando nosotros queremos tener un aspecto financiero de los pagos, cuando más que todo financiamos un plan de negocio, cuando pretendemos ejecutar un plan de negocio con financiamiento. Vamos a enseñar a hacer una tabla de amortización variable. Esto no es muy común en el sistema financiero, sin embargo es bueno entenderlo y saber cómo funciona. Se pueden sacar los intereses y cuánto se está abonando a capital en un crédito y cuánto es lo que nosotros estamos pagando en intereses. Es algo muy básico, se requieren varias herramientas de Excel, así que vamos a proceder y vamos explicando qué herramientas vamos necesitando. Para empezar vamos a colocar las variables que nosotros necesitamos para hacer nuestra tabla, que en este caso son tres variables esencialmente: el monto, que sería pues el valor del préstamo, la tasa de interés que nos cobran, la vamos a manejar tasa nominal mes vencido, y el plazo. Para efectos de este ejemplo vamos a colocar un monto de 6.000, vamos a colocar una tasa del 0.7% mensual, y vamos a colocar un plazo de un año, es decir, 12 meses. Aquí la tasa tiene que ser expresada en porcentaje, generalmente es recomendable 2 dígitos. El plazo está en formato meses, así que lo podemos dar en formato general. Y el monto pues representa dinero, vamos a colocarle un formato de contabilidad. Para empezar a hacer nuestra tabla debemos tener en cuenta que son 12 meses. Vamos a hacer una columna con el encabezado mes. Vamos a hacer otra columna con el encabezado cuota capital. Vamos a hacer los intereses, cuánto tengo que pagar en intereses mes a mes. La cuota o la amortización, coloquemos para que quede un poco diferente a la otra. La amortización viene siendo, la amortización es la suma del capital, de la cuota de capital más los intereses. Y aquí vamos a colocar el saldo. Aquí el saldo es lo que nos va quedando de capital para pagar. Colocar aquí centrado. Ok, entonces en mes vamos a nombrar con números cada uno de los meses. Hay personas que colocan desde el mes 0. Yo generalmente acostumbro directamente desde el mes 1 porque el mes 0 es en el que se desembolsa y ese mes no hay cuotas, o sea que sería todo en 0. Vamos a empezar desde el 1. Aquí utilizamos una serie de Excel para que nos llevemos hasta el número 12. Que lo que hacemos es colocamos 1, 2 al principio. Voy a hacer nuevamente el proceso. 1, 2, colocamos simplemente 1, 2 y al señalar las dos casillas y ubicarnos en esta parte inferior, al arrastrar podemos armar una serie de n números. Aquí como nada más necesitamos 12, vamos a dejarlo en 12. La cuota de capital se calcula dividiendo el monto en el plazo. Obviamente esta cuota capital está libre de intereses, pero es lo que vamos a abonar a capital diariamente. Es suponer que cuánto nos toca pagar mensual sin intereses. Entonces para calcular vamos a colocar más, vamos a dividir el monto, es decir los 6.000, lo vamos a dividir entre el plazo que tenemos para pagarlo, es decir 12 meses. Esto nos indica que tenemos que pagar 500 mensuales. Voy a colocar de esto de una vez, todo esto es contabilidad, voy a cambiar el formato a todo de una vez. Entonces señalo el rango y me voy aquí a contabilidad y cualquier número que yo ingrese aquí me va a dar automáticamente el formato de contabilidad. Esta cuota capital se va a repetir todos los meses hasta el mes 12 porque esos son los pagos que yo voy a hacer periódicos a capital. Entonces vamos a copiar la fórmula. Si nosotros ya sabemos cómo copiar fórmulas, pero si nosotros en este caso copiamos fórmulas hacia abajo, nos va a dar errores porque Excel empieza a tomar, aquí tenemos la fórmula C2 dividido C4, pero automáticamente cuando yo copio la fórmula, él me baja una columna, es decir, C3, C5. Para que esto no ocurra, entonces vamos a anclar las fórmulas. ¿Cómo anclamos las fórmulas? Para anclar las fórmulas lo podemos hacer manualmente, nos ubicamos antes del primer número de la primera celda que vamos a anclar, en este caso sería la C2, y podemos
presionar la letra Shift y el signo pesos. Nos devolvemos, nos adelantamos al número 2 y hacemos el mismo proceso y hacemos lo mismo con la siguiente celda. En este momento ya podemos copiar las fórmulas sin afectación. Aquí nos da todo totalmente 500. Los intereses se van a calcular directamente sobre el saldo. Es decir, como todos sabemos, nosotros pagamos intereses sobre el saldo que nosotros tenemos. Entonces vamos a calcular el interés del primer mes sería más el capital porque no he abonado nada, debo totalmente los 6.000 por la tasa de interés mensual. Aquí le doy Enter y me va a calcular un interés de 42. Ahora calculamos los demás intereses porque aquí hay una variación. Nos toca mover algunas celdas para poder calcular los saldos y que el interés se vaya actualizando con el saldo que va a empezar a aparecer aquí en la columna F. La amortización es simplemente la suma entre la cuota de capital más los intereses. Aquí no estamos teniendo en cuenta cualquier gasto adicional como papelería, seguros u otros gastos que se puedan generar en el proceso de financiamiento. Aquí nos da la amortización de 542 y el saldo va a ser lo que me queda por pagar. Es decir, yo pagué 542, pero 42 son de intereses, por lo tanto pagué solo a capital 500. Vamos a restar del saldo inicial 6.000 menos los 500 que ya pagué. Por lo tanto me queda un saldo de 5.500. Ahí ya tenemos nuestro estado de crédito en el primer mes. Pagamos 500 de a capital, 42 a intereses, por lo tanto debo 5.500. Para los meses siguientes sí va a haber un poco de variación en las fórmulas, pero ya para los otros las podemos copiar. Para el interés del segundo mes vamos a colocar más. ¿Cuánto es lo que debo en este momento? Serían 5.500. Lo multiplico nuevamente por la tasa. La tasa recuerde que es constante. Si nos van a cobrar 0.7% mensual, eso es constante, no varía. Y le damos Enter. Ahí ya nos calculó 38.50. Esta fórmula sí la podemos copiar porque esta fórmula va a ser invariable. O sea, siempre nos va a sumar la columna C con la D en su respectiva fila. La podemos copiar. Aquí el saldo ya va a volver a cambiar porque va a ser, ya no voy a tomar el saldo de los 6.000 porque no debo 6.000 sino 5.500 y pagué 500 más. Vamos a decir que el saldo actual es más 5.500 menos los 500 que ya pagué en el segundo mes. Por lo tanto debo solo 5.000. Ahora ya podemos amarrar la fórmula del interés para el tercer mes. No, amarrarla desde el segundo mes para los meses siguientes. Aquí, lo único que, esta fórmula tiene que estar moviéndose porque tiene que estar actualizándose los saldos, pero la celda C3, que es la que contiene la tasa de interés, que es la tasa constante, que es la constante dentro de la fórmula, tenemos que anclarla. Entonces, la anclamos, arrastramos, copiamos la fórmula. Aquí tenemos, nos aparece 0 porque aquí no hay saldo. En la columna saldo simplemente aquí ya la podemos copiar y aquí tenemos ya toda la tabla de amortización completa. Entonces aquí ya vemos que el mes 12 ya no debo nada. Para el mes 11 nada más me faltaría una cuota, tendrá que pagar $500 más los 3.50 que se genera. Por interés serían 5.350, ya para el mes 12 tengo 0 de saldo, es decir, ya lo pagué totalmente. Ya es una cuestión de formato, aquí podemos mirar cuántos en intereses hemos pagado. Se acostumbra a hacer una sumatoria de los intereses, de la cuota de capital que se pagó y de la amortización como tal. Entonces, deducimos que de los $6.000 en ese año yo pagué solamente 273 en interés. Ya aquí tenemos nuestra tabla de amortización, ya simplemente hay que darle formato.
aquí tenemos nuestra tabla totalmente terminada. Hasta un próximo video.